Ok, chicos, tal como les prometí, el reto 3. Sé que muchos de ustedes están todavía con el ánimo bajo, incluso yo, después de esa masacre en el parcial 2, pero hay que seguir. Entonces, mi recomendación es que demos lo mejor ahora desde ya para el tercer parcial y dejarlo alto, porque créanme, ustedes no quieren depender de ese final. Creo que todos los parciales tienen la misma dificultad, excepto el final. Entonces, sí, subamos la nota con estos retos, los quizzes y con el tercer parcial para que el final quede lo más cómodo posible. Bueno, entonces sí, si tienen preguntas sobre eso, pues, al final o cuando quieran. Entonces, este punto 2 es un poco difícil, sobre todo por los ángulos. Si toca tener muy claro eso de los ángulos alternos, internos, ángulos no sé qué, pero sí, yo creo que eso es lo más difícil. El punto uno lo hicieron, no, en ese punto toca es subir unas fotos. Entonces, ya eso depende de cada quien. ¿Sí? Subir unas fotos mostrando unos apoyos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, una bicicleta. La rueda de una bicicleta tendría una reacción en Y solamente. Y así. Entonces, esas son solamente subir fotos. Bueno, ya entonces el segundo que es, del segundo en adelante es que empieza el reto como tal. Bueno, entonces lo difícil aquí serían lo de los ángulos, que le voy a explicar de dónde sale eso. A nosotros nos daban este ángulo de 20 y este ángulo de 35. Entonces nos piden hallar las reacciones en los extremos de esta barra. Bien. Entonces, como la barra esa está apoyada en ese hueco, miren que la barra no se puede mover en X, ni se puede mover hacia arriba ni hacia abajo, porque están esos apoyos, ¿bien? Que le impiden el movimiento. Por eso es que nosotros escribimos reacción en X y reacción en Y. Bien. Lo mismo del lado B. Y y si uno hace la suma, pues ya nos da la reacción como total, que vendría siendo la sumatoria de ambas. Eso nos va a ser útil después. Bueno, pero primero lo de los ángulos. Algo que deben saber casi de memoria es eh, la Z, algo, bueno, lo que yo le llamo la Z. Ustedes tienen algo así, sí, una Z. Entonces, este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Por ejemplo, aquí está el de 20, que es el que nos pidieron, y miren que con la reacción AX se forma la Z que queremos. Bien. Entonces, por eso es que aquí también aparece el de 20, aquí, el que está debajo de la AX. Luego, por ángulos opuestos por el vértice, nos da que el que está opuesto a ese de 20 también es de 20, porque sí, eso se llama ángulos opuestos por el vértice. Aquí está el vértice en el centro y miren que están compuestos por las mismas líneas. La misma línea negra sí, como del piso donde está apoyado y el eje X que yo dibujé ahí. Entonces ahí tenemos ese otro ángulo. Bien. ¿Qué otra cosa para identificar por qué ese es de 70? Bueno, fíjense en esto. Si yo dibujo el plano cartesiano así como lo tengo ahí, nos queda algo como esto. Bien. Entonces, esa fuerza que está aquí es la de la reacción en A, la que va diagonal azul. Entonces, si prolongamos todas esas, nos queda algo como eso. Entonces, tenemos este ángulo, no, este ángulo, que es de 20. Entonces, por ángulos opuestos, este también va a ser de 20, ¿sí? Y este es otro, estos también van a ser iguales, de 20. Listo. Entonces, este ángulo que está acá va a ser de 20.
Y lo que sobra para llegar a 90, pues es 70. Entonces ya tenemos ese ángulo. Que eso es lo más difícil de este ejercicio, como lo más, porque tengo que tener eso muy claro. Bien. Entonces, dígame si se entendió o seguimos. Sí, todo claro. Listo, listo. Perfecto. Entonces, bueno, voy a dejar eso ahí. Es como que un diagramita que toca saberse de memoria para hallar ángulos. Y el lado B, exactamente lo mismo que en el lado A, solamente que ahora con el 35. Entonces, siguiendo los mismos pasos, nos queda que este ángulo es de 35. Y lo que sobra para llegar a 90, pues nos queda ese 55. Bien. ¿Para qué ese ángulo? ¿Por qué nos sirven esos ángulos? Porque así vamos a poder hallar las reacciones en X y en Y de cada punto. ¿Sí? Por ejemplo, la reacción en Y del punto A, la reacción en Y, sería la reacción A, ¿sí? La magnitud de la reacción A, la que va diagonal, por el seno de 70. Bien, o sería por el coseno de 20, con el que ustedes prefieran. Entonces, si quieren hacer algo diferente, pues hacerlo con el ángulo de 20 y con el de 35 también estaría bien. Les debería dar lo mismo. Bueno, entonces teniendo eso claro, ahora sí. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, lo mismo que hacemos en todos los ejercicios de estática. Bien, entonces, por eso coloqué eso aquí. Sumatoria de fuerzas en X sería la reacción en X de ambos puntos, de ambos apoyos. Y nos queda eso, AX igual a BX. Y tal como les comenté, como tenemos el ángulo, entonces podemos descomponer, podemos saber cuánto equivale esa X y esa BX. ¿Sí? La X sería la magnitud de la reacción A por el coseno de 70 y la BX sería B por coseno de 55. Bien, ya con ese ángulo ya todo se hace mucho más fácil. Entonces, aquí ya despejamos nuestra primera incógnita, que es la reacción en A. Simplemente hacemos el despeje y tenemos ya esa primera ecuación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues buscar otra ecuación para reemplazar esto o reemplazar B en esta. Puede ser cualquier paso. Entonces sigamos. Cuando ustedes no sepan qué hacer, simplemente sigan el protocolo de estática. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué sigue? Sumatoria de fuerzas en Y y momentos. Y eso fue justo lo que hice aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Será igual entonces a las reacciones en Y de los apoyos menos el peso. ¿Sí? Ahí decían que el peso es de 1 kilonewton, entonces se coloca eso ahí. Entonces despejamos, si pasamos el peso al otro lado y podemos sacar las reacciones, ¿sí? Las reacciones de la misma forma. ¿Sí? Para eso era el ángulo, por eso era fundamental hallar esos ángulos, para poder descomponer en X y Y. Entonces nos queda esa segunda ecuación. Bien, Y una entonces, pregunta, sí, dime. entonces, como cada vez que nos den el peso en sí de la barra, y como esa no está puesta en el diagrama, no toca, o sea, en vez de igualar todo a cero, toca es igualarlo a ese peso. Pues, Siempre, siempre, eh, así como tú sí, hiciste en esa, que es igual a sí. un... Mira, el ejercicio nos decía que el peso está en la mitad. El ejercicio decía eso. Sí. Y el peso siempre es hacia abajo. Siempre es hacia abajo. Entonces, bueno, yo no diría que siempre lo igualen al peso las No, que no, van lo en Y. tuvieras a la izquierda sería. Ah, vale, vale. Sí, yo digo sumar todas, igualarlos a 0 y ya pues de hacer el despeje según la conveniencia. Sí, aquí pues conviene dejar el peso del otro lado, positivo, ya pues por mera, por mera comodidad. Pero igualarlo así a priori, pues creo que puede ser peligroso. Esa es mi opinión. Entonces, sí, primero hagan sumatoria de fuerzas, igualen todo a 0. Y ya luego, sí, despejen según les convenga.
Listo. Sí, pero buena pregunta. Y ya, y ya como les dije, ya tenemos dos ecuaciones, tenemos solamente dos incógnitas, ¿verdad? La A y la B. Entonces reemplazamos, yo reemplacé la A en la ecuación 2 que nos había dado. Sí, simplemente colocar esto aquí en la ecuación esa. Donde dice A, colocamos esa B coseno de 55 entre coseno de 70. Entonces, ya nos queda fácil despejar la B, porque no tenemos más incógnitas, solamente A y B. Y miren que lo demás es conocida, coseno de 55, coseno de 70, todo eso es conocido. Y ya eso se va a la calculadora y sale. Bien, entonces ya ahí nos da la B. Para hallar la reacción en A, pues reemplacen B en donde estaba A, ¿sí? En la ecuación 1. Tal cual, se reemplaza la B y te da la A. Y eso fue lo que me dio. Entonces, aparte de que me digan si está todo bien, también me gustaría si tiene sentido, si están de acuerdo con eso, porque, claro, también toca como llegar a un acuerdo. Si a ustedes les parece que tiene sentido todo, entonces seguimos. Sí, a mí me parece que está bien. Sí, tiene sentido para mí, pero si alguien ve que algo está raro, no duden en decírmelo, porque aquí estamos para aprender de todos. Listo. Sebas, Entonces, una preguntita. sí, dime. Ese W no tendría ninguna componente en el eje X. Ah, no, no, porque el peso es totalmente vertical siempre. Así esté diagonal, el peso siempre se expresa como una línea vertical hacia abajo. Eso es como la convención de todos los físicos, matemáticos, ingenieros, y el peso siempre hacia abajo. Entonces, sí, no tiene una componente en X. A menos, a menos que tú tomes el eje, pues, bueno, yo creo que tampoco. Si tú tomas el eje así como vertical, como el eje diagonal, creo que de pronto, pero algo como esto, sí. Pero no, yo creo que lo mejor es tomarla siempre hacia abajo. Bien. Entonces, como es totalmente hacia abajo, no está inclinada, ¿sí? No tiene componente en X. ¿Sí? Lo único que tiene componente en X y Y es lo que vaya como diagonal, lo que tenga un ángulo. Bien. Sí. Seguimos con la siguiente parte de este ejercicio que es más compleja aún. Porque en la siguiente nos piden hallar el ángulo teta. ¿Sí? Ese ángulo teta nos piden hallarlo. ¿Y cómo uno halla eso? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno puede sacar ecuaciones y así despejar. Pero yo lo hice, pues, de una manera un poco rebuscada, pero creo que tiene sentido. Entonces, si les parece, seguimos. Y sigamos con la parte complicada, me parece bien. Listo. Bien. Cualquier cosa que vean rara, me avisan. Listo. ¿Qué es lo que hice acá? Para hallar el ángulo. Sumatoria de momentos en A. Tal como les dije, el protocolo general. Pero como queremos el ángulo teta, toca expresar todo en términos de teta. ¿Sí? Mira que en toda la ecuación aparece coseno, coseno de teta, seno de teta, para que luego podamos despejarlo. Entonces vamos por parte. ¿De dónde sale ese menos L medios coseno de teta? Bueno, eso sale del momento que crea el peso. Sí. Esto no es tan trivial, pero miren, es difícil ver esto en un principio, pero intentaré explicarlo de la mejor forma. Bueno, queremos momento alrededor del punto A. Sí, eso es lo que he planteado. Sumatoria de momentos alrededor del punto A. Entonces, la fuerza W genera un momento porque tiene una distancia. Pero esa distancia toca expresarla en términos del ángulo teta.
Entonces, primero, esa fuerza, la fuerza del peso, genera una rotación negativa, horaria. Entonces, de ahí es que sale el negativo. ¿Sí? Porque una rotación horaria en sentido del reloj. Entonces, eso es negativo. ¿Qué más nos dicen? Nosotros sabemos que el momento es la fuerza por la distancia. Entonces, la fuerza, la magnitud de la fuerza es 1. Entonces, ahí está el 1. Ahora la distancia perpendicular. Fíjense que podríamos hacer esto. La distancia perpendicular, ¿cuál sería? Sería esta. Bien. Entonces, fíjense que hay como un mini triángulo. Si se lo voy a pintar con amarillo. Hay un mini triángulo. Hay un poco difícil de ver, pero se puede usar totalmente. Se forma este triángulo. Bueno, ahí más o menos. Sería algo así. Este triángulo. Tenemos el ángulo. Entonces, ¿cómo sacamos esa componente vertical? Nosotros necesitamos esta distancia. La distancia es AD, que es la perpendicular a la fuerza. Esa es la que queremos. Bien, entonces, como sabemos que la fuerza está en la mitad, ¿cuánto vale el lado diagonal, la hipotenusa? Pues valdría L medios, porque está en toda la mitad. Toda la barra mide L. Y como el peso está en la mitad, entonces sería L medios. L medios. Bien, pero nosotros no queremos esa distancia inclinada, queremos es la perpendicular. Bien, entonces para eso usamos el ángulo teta. Esa distancia que está totalmente horizontal sería L medios por coseno del ángulo teta. Y ahí está. El 1 pues ya no se cuenta porque todo por 1 da lo mismo. Entonces sí quedó claro eso. Eso yo creo que es lo más difícil de ese ejercicio, de ese punto. O sea, de saber cómo expresar todo en términos del ángulo teta para después despejarlo. Entonces, ¿sí quedó claro? O repito. Y una cosa, Sí, no, dime. no, ya lo vi. Ah, listo, listo. Entonces sí. De ahí es que sale eso. Como sacar este triangulito y como la fuerza está en la mitad, entonces sería, el lado diagonal sería L medios, sí. L medios. Pero como queremos la distancia horizontal, la que es totalmente perpendicular al punto A, el punto A está aquí, entonces sacamos el coseno. ¿Sí? Coseno que es adyacente por la hipotenusa. La hipotenusa sería el L medios. Listo. Entonces, ahí está esa primera. De ahí es que sale. Luego, ¿de dónde sale ese BY por coseno de teta? Vamos a ver. Ese BY, la reacción en B, sería, bueno, voy a quitar estas líneas para que se vea mejor. Listo, entonces, la BY, ¿cuál es la línea de acción de la BY? Sí, la reacción en B del punto B. Sería, pues esta, la línea de acción. Esa sería la línea de acción. Bien. Entonces, como que estamos haciendo sumatoria de momentos al punto A, ¿cómo sería la rotación de la BY? Sería negativa, sería positiva, ¿sí? Porque es antihoraria. Entonces, de ahí es que sale el positivo. El signo positivo sale de la rotación que hace alrededor del punto.
Bien, ahora, ¿cuál es la magnitud? La magnitud, pues, es BY. Sí, es BY. Bien, esa es la magnitud de la fuerza. Ahora, la distancia. La distancia debemos expresarla en términos del ángulo teta. Entonces, miren este triangulito ahora. Sería este que está acá. Bien. Ahora esa distancia ya no sería L medios, ya no sería L medios, sino sería L, ¿sí? La distancia L completa, que sería toda la hipotenusa, toda la diagonal sería L, que es la distancia de la barra. Bien. Pero como no queremos esa diagonal, sino que queremos es el cateto adyacente al ángulo, lo multiplicamos por coseno, por el coseno de ese ángulo. Y de ahí es que sale eso. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Tiene sentido? Sí, todo claro. Sí, Perfecto. tiene sentido, pero en realidad sí está complicado. Sí, o sea, eso no es tan trivial ver eso. No, toca sentarse y pensar bien. Pero bueno, y con mucho cariño lo hice para ustedes. Listo. Entonces, ya tenemos esa, la BY. ¿Qué otra fuerza hace momento? Pues la BX, porque la BX está un poco arriba, entonces tiene una distancia. Y si tiene una distancia, genera momentos. ¿Sí? Yo coloqué aquí que era Bx por el seno de teta por L. ¿Eso es dónde sale? Bueno, primero la rotación. La rotación es positiva porque es antihoraria. Pueden hacer mano de la regla de la mano derecha, pero yo prefiero verlo así. Yo prefiero seguir la fuerza y ver qué rotación hace, tal cual. O sea, yo sigo la fuerza, la acción de la fuerza y me da esta rotación. ¿Sí? Hago ese círculo. Y eso, pues, ahí se ve más claramente que es positivo, que es antihorario. ¿Sí? Yo hago totalmente la vuelta en mi mente, ya de tanta práctica, pero sí, pueden hacer la regla de la mano derecha también. Entonces, hagamos lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Hagamos la línea de acción de la BX. La línea de acción, voy a borrar esto, sería esta. Esta es la línea de acción. Bien. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos la distancia perpendicular del punto hacia la línea de acción. O sea, del punto A hasta la línea de acción perpendicular. Bien. Entonces, fíjense que también se forma el mismo triángulo. Se forma este triángulo. Bueno, pero aquí pues no queda tan fácil, ¿verdad? Porque toca usar el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es trasladar esa distancia, pero acá. ¿Sí? En vez de ponerla aquí en A, la colocamos acá en el punto B, que es la misma distancia. ¿Sí? No importa dónde está la distancia, lo importante es que sea del punto hacia la línea de acción. Entonces, ya teniendo esto, mira, se nos forma el mismo triángulo de antes, el mismo que teníamos antes. Pero ya no queremos la que está adyacente al ángulo, sino la que está opuesta. Bien, la que está opuesta. Entonces, ¿cuál sería la magnitud? La magnitud sería Bx, la fuerza Bx, por la distancia, que sería la distancia L por el seno de teta. De ahí es que sale eso. Bien, entonces si yo colocaba la distancia en el otro lado, no me quedaba el triángulo que yo quería. Entonces, aquí tocaba era como que arreglarlo para hacer todo en función del ángulo teta. Sí, tiene sentido.
Y bueno, ya teniendo eso, ya no hay más distancias que genere un momento. Entonces, ya solamente toca despejar. Bien. Aquí uno puede seguir haciendo ecuaciones, hacer momento en B y luego igualarlas, pero yo lo que hice fue despejar directamente, ¿sí? Para ahorrar el tiempo. Entonces, vamos por partes. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice aquí fue este menos L medios, coseno de teta está negativo, lo pasé al otro lado positivo. Esa es como mi costumbre, intentar que todo esté positivo. Ya eso es por maña y pues me ha funcionado. Bien, pasamos ese L coseno a, al otro lado. Y también porque es el único que no tiene variable, no tiene B ni X, solamente la distancia L. Entonces, bueno. Luego, ¿qué hice? Miren que en todos lados se repite la L. Entonces podemos hacer un factor común. Nos quedaría como L por B coseno de teta más Bx seno de teta. Bien, lo importante es que podemos sacar esa L porque es un factor común. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para cancelar esta L con la L esa del factor común. Entonces ahí se nos va esa L. Haciendo el factor común y cancelándolo con la L que teníamos del otro lado. Bien. Me veré la grabación, listo, no hay problema, yo grabo todo. Entonces, ya no tenemos esa L, entonces, miren que lo que hice acá, como aquí tengo coseno y del otro lado también tengo coseno, entonces puedo hacer un factor común si lo paso al otro lado. Bien, entonces eso, tal cual, eso fue lo que hice. Dejar los cosenos de un lado y los senos del otro. Y me queda eso. Y puedo sacar este coseno y este coseno. Bien. Luego, como esto está multiplicando, ¿sí? El 1 medio menos BY, esto está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y me queda entonces esto de aquí. El seno que estaba aquí con la BX lo pasé al otro lado, porque miren que son el mismo ángulo. Entonces aquí toca pues saberse las funciones trigonométricas. Uno sabe que coseno sobre seno, eso es cotangente. Esto sería cotangente del ángulo teta. Bien. El procedimiento es un poco rebuscado, pero yo creo que tiene sentido, ¿verdad? O sea, no estoy haciendo nada por fuera de nada loco en términos matemáticos. Bien, simplemente estoy despejando. ¿Qué punto es ese? Ese es el 2, la segunda parte del 2. Ya la primera la hicimos y, bueno, puedes verlo en la grabación. Listo. Entonces, como la BX, ¿qué es? La BX, recuerden que ya nosotros teníamos la B, ¿sí? En este caso ya teníamos. Este caso es, la B es 0.4175. Pero si yo quiero la BX, si yo quiero la B en X, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicarlo por el coseno. Sí, recuerden, por eso es que es tan útil saber ese ángulo de 70. Bien. Ah, bueno, pues estamos con la BX. Sí. Sería con este de 55. La BX sería la reacción en B, que ya la tenemos. ¿Sí? Pero como queremos la BX, entonces la multiplicamos por el coseno del ángulo. Y tal cual, eso fue lo que hice aquí. Sería 0.4175 por coseno de 75. Y para la BY, ¿qué se hace? Lo mismo. Como ya tenemos la magnitud de la fuerza de la resultante, entonces sería la fuerza B por el seno de 55 y nos da la BY.
Y tal cual, eso fue. Y eso es igual a la cotangente del ángulo. Y aquí pues ya esto es lo más fácil, simplemente meter en la calculadora, sacar arco cotangente y me da ese ángulo. Entonces, Herrera, no te preocupes, yo creo que sí, los demás me dijeron que quedó clara la explicación de la primera parte, entonces yo voy a subir la grabación. Listo. Entonces, díganme si tiene sentido o no. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Ustedes pueden hacer también sumatoria de momentos en A y luego sumatoria de momentos en B, dejando todo en términos del ángulo teta, y luego igualan esas ecuaciones, pero les debería dar lo mismo. Entonces, sí, no se preocupen por copiar, yo les paso el PDF y no hay problema. Lo importante es entender de dónde sale todo eso. Sí, me dio lo mismo, me dio 33,70, bueno, más o menos lo mismo. Y pues lo único que hice es tomar como 0 el punto ese de la mitad para que el peso pues sea 0. No sé si eso lo hiciste, ¿qué hiciste? Ah, ¿Verdad? no, yo saqué sumatoria de momentos con respecto a el punto A y pues entonces la B, el peso sí me genera momento. Pero sí, eso también es Ah, válido. Sacar el momento, pues sí, pero en la mitad para que se cancele el peso. sí, si alguien lo quiere hacer así, solo tiene que tener en cuenta que tiene que sumar y restar ese teta en la fracción de A y B según corresponde. Pues, solo eso. Sí, claro, toca pues arreglar bien el problema. ¿Sí? Yo creo que ese era el reto, como buscarle la forma, buscar esos triángulos, buscar cómo dejar todo en términos de teta y listo, sale el ejercicio. Sí, excelente aclaración. Sí, eso en caso de que lo quieran hacer diferente, eso también es completamente válido. Listo, entonces si les parece, seguimos con el siguiente punto. Sí, voy a explicar toditos, excepto el primero, que es pues subir fotos. Listo. Entonces, sí, sigamos con el siguiente, que era el de Spider-Man. Bien. Lo primero es que nos piden es hacer diagramas de cuerpo libre del martillo y del sistema martillo tapa. Yo aquí lo que hice fue basándome en este diagrama. Aquí lo difícil era saber qué reacciones eran las del punto A y las de B de pronto. Creo que esa es la mayor duda. Pero si uno se pone a analizar, pues sale que en B solamente tiene una reacción en Y, ¿sí? Porque esto pues, esto puede irse, porque esa reacción en B es lo que impide que este martillo baje. Bien, esa reacción en B debe hacerse perpendicular hacia arriba, en sentido contrario al peso del martillo. Y en A sería de segundo grado, porque ya esta tapa no puede irse más para allá, para la izquierda ni la derecha. Entonces, sí, eso era la mayor duda aquí. Bien. Porque imagínense, si ustedes le hacen una fuerza aquí, ¿sí? Una fuerza en X en el punto B, bueno, sin tener en cuenta el martillo ni nada, teniendo la tapa como tal. Si nosotros hacemos esa fuerza, la tapa sube, la tapa se abre, tal cual. Pero si hacemos esa fuerza en el punto A, esa tapa no va a poder seguir, pues no se va a ir hacia la izquierda, ¿sí? No va a poder, porque hay una reacción que impide ese movimiento, ¿sí? De eso se trata. Si no se puede mover en esa dirección, entonces es porque hay una reacción. Listo. Entonces ya teniendo eso, uno hace el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Está el peso, la normal y la fricción. Eso lo coloqué porque el ejercicio lo dice, pero sí, yo creo que para el análisis no toca usar eso. O sea, la fricción y la normal no toca usarlas.
Bien, porque eso solamente para decir que el martillo no se mueve, para que decir que el martillo no se mueve en izquierda ni a la derecha. Entonces, sí, así quedaría el diagrama de cuerpo libre. Y el del sistema sería pues colocando ambas reacciones de los apuntos, colocando la fuerza que hace Peter y el peso, ¿sí? Yo creo que en esa parte ya no hay más dudas, ¿sí? Pero bueno, igual si las tienen me avisan. Así quedaría esta parte. Luego, Sebastián, en el cuerpo libre del sistema no sería AX la reacción del eje X. Sí, tienes toda la razón, aquí pues me equivoqué. Aquí sería AX. Sí, muchas gracias. Sí, porque ya habíamos dicho que la BX no tiene reacción en X, solamente en Y. Sí, excelente. Si cualquier cosa rara que vean, avísenme. Listo. Entonces, un detalle ahí. Bueno, ahora, ya para hallar las reacciones, hacemos lo mismo que siempre. Mi recomendación siempre es que cuando vean una fuerza diagonal, así como la que está haciendo Spider-Man, descomponerla. ¿Sí? Descomponerla en X y Y para hacer sumatorias y le sale. ¿Sí? Entonces, hacemos sumatoria de momentos en A para que se nos cancelen esas dos fuerzas y nos queda entonces nos queda entonces el momento del peso, que sería positivo, no, sería negativo, que fíjense, si yo sigo la fuerza, me hace este círculo, esa rotación, si sigo como el camino de la fuerza, como la posible rotación, entonces eso queda negativo porque es horario. Sí, yo siempre hago eso ante la duda, cuando dudo si es positivo o negativo. Entonces así lo pueden ver más claramente. ¿Qué otra fuerza hace momento? Pues la reacción en Y del punto B. Sería la BY por la distancia. ¿Sí? Ahí nos dan las distancias. Sería pues 0.40 más 0.20, 0.60 o 0.6. ¿Sí? Luego, ¿qué otra genera momento? La componente en Y y la componente en X de la fuerza, ¿sí? Porque tienen una distancia. Bien, la componente en Y sería 5 por el seno de 40 por la distancia. ¿La distancia cuál es? Sería esta, ¿sí? Bueno, esta. Sí, para la componente en Y. Sería esos mismos 0.40. Para la componente en X, ¿cuál sería la distancia? La distancia perpendicular sería esta, hasta abajo. Si aquí toca pues tener cuidado de sumar también ese 0.3, que es como el espesor de la tapa. Entonces, sí, ese era un error que yo también tenía. Yo no lo estaba colocando, pero sí, es mejor colocarlo. Bien, porque el apoyo está en la línea de abajo, está en la línea de abajo, entonces es mejor sumar ese 0.3 y queda entonces 5 por el coseno de 40, que será la fuerza, por la distancia, que es 0.53. Y tal cual, ya se va a la calculadora porque solamente tenemos una incógnita, que es la B en Y. Y nos queda esa. Nos queda ya la reacción en B. BY. Listo, ahora. Para hacer la reacción en X, la AX, pues hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que hay en X? Sería la fuerza AY, no, la AX, la fuerza AX, que yo la estoy tomando negativa. ¿Por qué la estoy tomando negativa? Porque Peter está haciendo una fuerza hacia la derecha. Entonces yo lo coloco hacia la izquierda. Pero dado el caso que me diera negativo, entonces lo que hago es cambiarle de dirección y ya. Bien. Entonces,
Sí, yo siempre las coloco positivas a menos que sea muy evidente que va hacia el otro lado. Aquí, pues para mí es evidente que la AX es hacia la izquierda, entonces la coloqué hacia la izquierda de una. Y me dio positivo. Eso quiere Oye, decir que pero está una bien. pregunta. Si querías calcular el componente X de la fuerza, ¿no sería el coseno? Eh, la fuerza AX de la fuerza. No, la componente X de la fuerza de 5 no sería coseno. Sí, Justo ahí el seno. sí, claro, sería coseno. Tienes toda la razón. Sí, aquí sería coseno. Bien, sí, Sí. eso sería coseno. Que voy a confirmar si da lo mismo o fue que simplemente lo escribí mal. 5 por coseno de 40. Esto da 83. 3.83. Sí, me da un poquito cambiado. Entonces, sí, vamos a corregirlo de una. Sí, exactamente. Sí, a eso me refiero, que hay cosas que sí, también se le pasan a uno. Entonces, por eso también me sirve mucho socializar esto con ustedes. 83. Listo. Entonces, ya para hallar la fuerza A en Y, que es la que nos falta, ya tenemos la B en X. La BY la tenemos. La A en X también. Ahora nos queda pues la A en Y. Entonces hagamos sumatoria de fuerzas en Y y listo. Bueno, aquí pues cometí el mismo error. Aquí le coloqué fue coseno a la fuerza de Peter. Bueno, aquí sería el seno. Sí, sería por el seno. Y bueno, veamos. Ya esto se va a la calculadora y sí, vamos a rectificarlo. Y ustedes me ayudan a ver si nos da igual. Menos 1000 más 5 por seno de 40. Eso da, pues sí, un poquito menos. Me da 329.09. Sí, confirmó, yo también la hice. Perfecto, sí, gracias. Listo, les agradezco mucho, sí que estén atentos a mis errores. Sí, puedes 3.09. mostrar otra vez las ecuaciones de tu momento, por favor. Sí, listo, ya. Sí, también para confirmar, yo también me puse a dudar. 09. 092. Listo. A ver. Aquí. La fuerza seno de X da un momento. De un momento positivo. Sí. La componente en Y genera un momento positivo alrededor de A. La componente en X, un momento negativo. Sí. Entonces sí, creo que está bien. Ustedes me confirman. Sí, eso sí está bien todo, tanto los signos de los momentos. Sí. Ah, listo. Sí, me había equivocado. No, Era acá. no me quieras, pero espérate un momento. El único que tengo duda por qué lo pusiste de esa manera es el último, que pusiste menos 5 coseno de Ah, 40. esa es la componente en X de la de Ah, Peter. vale, sí, por lo que sí Entonces, también. Sí, sí. pero, o sea, supongo que quisiste sumar todos el 003, 015 y 040, ¿no? Exacto, sí. Eso fue. Pero Es, si lo es sumas no te da 0. Eso que es un 53 primero. un 53. Pero bueno, eso no das 0,54, 0,58 creo. 0,4 más 0,15 más 0 Ah, eso es da 0.8. 0,58. Ajá, sí, sí. Entonces ahí 0.
Corregí. Listo. Entonces, si lo corriges allí, también hay que corregir la de abajo. ¿No? Claro, claro. Entonces, sí, vamos a corregirlo de una. Sí, para que lo que está viendo la grabación sepa cómo da. Pero el proceso está bien, ¿verdad? Sí, yo lo hago bien. Aunque yo, como lo hice, yo tomé el punto donde está aplicado el peso y ahí se me cancelan, pues la componente en X de A, se me cancela el peso ese. O sea, bueno, daba más corto, sí, pero está bien como usted lo plantea, creo. Ah, perfecto. Sí, eso también es totalmente válido. Pero sí, el resto de los momentos y eso están bien. Listo, listo. Entonces sería más. Ujú. Listo, voy a confirmar para saber cuánto da realmente y seguimos. Las otras mediciones sí están bien, ¿verdad? Solo te fallaste en el 0,58. Sí, sí, creo que sí, las demás distancias sí están correctas. Eso, déjalo ahí un momento. A ver. Porque en el DC940 es por 0,4. Seno de 40 por 0,4. Ah, porque es la distancia perpendicular de la fuerza en Y. Y como la fuerza en Y está pues en la mitad, en el mismo martillo, entonces sería esta distancia, la que sale ahí de 0,4. Ah, vale, vale. Ahí yo Entonces la sí, coloqué un poquito a la derecha, pero sí, están alineadas todas esas. vale, listo. Listo, esto queda entonces entre 0,6. Bueno, ahí me da 667,90. Bueno, unas decimitas. Bueno, 0,90. Tampoco daba tan lejos. 0,90. Pero igual sí, es mejor hacer todo correctamente. 0,90. 97. Y sí. Listo, entonces sí, las agradezco que estén pendientes a todo eso, porque algunas cosas se me pasan. Solo. Bien, entonces ustedes me confirman si seguimos con el siguiente. Espera, te toca modificar también la sumatoria de Y. Entonces el valor de pues, Ajá, los decimales también. sí, unos decimales también. 97. 90,07. Listo. Entonces miremos, sí, cómo nos queda entonces. Sí, pero yo creo que en estos puntos ellos miran más es el proceso como tal. Ya esos detalles, sí, no suelen castigarlo tanto como en un parcial. Pero sí, igual hagamos todo lo mejor posible. Bueno, eso me da 328,87,9. Sí, confirmo. Perfecto, gracias, amigo. Vamos a cambiar esto aquí. 88,9. 28,87,9. Perfecto. Ahora sí,
Ahora sí está pues más preciso el ejercicio. Listo, entonces, seguimos. Listo, de una. Vale. Entonces ya eso es lo que nos piden en ese ejercicio. Reacciones en B, reacciones en A y ya. Eso es todo. Ya el siguiente punto ya es de los elementos de fuerza cero. Aquí lo que hice fue basarme en la teoría básica, lo que siempre nos han dicho, que si dos elementos son colineales, entonces el tercer elemento es de fuerza cero, siempre y cuando no haya fuerzas, eh, fuerzas externas. Entonces, bajo esa lógica, miren, aquí hay dos elementos colineales. Entonces, el tercero es de fuerza cero. Del otro lado también, dos elementos colineales, entonces el tercero es de fuerza cero. Listo. Entonces, si estos son de fuerza cero, entonces miren, aquí hay otro, bueno, voy con otro color. Estos son colineales. Entonces, si este ya era de fuerza cero, entonces este es de fuerza cero. Y pasa lo mismo acá. Bien. Y a mí yo confirmo eso, no hay más. Sí. Sí, yo creo que no hay más. Bien. ¿Y cómo uno justifica eso? Pues uno lo hace con esto. O sea, dibujando el nodo y colocando allí que el tercero sería de fuerza cero. También pueden escribir algo como sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, la fuerza BL es igual a cero porque no hay más. Entonces ahí tenemos ese elemento de fuerza cero. Sí, eso lo pueden colocar si quieren justificar aún más lo que les dio. Bien. Entonces, ya con eso, ya estos que están en C y en E ya no pueden ser de fuerza cero porque ya hay unas fuerzas actuando. Entonces, ya esos no pueden ser de fuerza cero. ¿Sí? Entonces, los elementos de fuerza cero de aquí serían solamente esos cuatro. Ustedes me dirán si están de acuerdo o quieren que analicemos otro. A mí se me hace que está bien. Una pregunta, ¿está bien si uno pone el elemento? O sea, da igual el orden de las letras, ¿verdad? ¿O Sí, no? sí, claro. De hecho, otra cosa que ustedes pueden argumentar también sería pues con la geometría de la cerca. Miren que es igual, si nosotros hacemos un corte en la mitad, es lo mismo. Entonces los elementos de fuerza cero que hayan en la derecha serán los mismos que habrá en la izquierda. Entonces sí, era suficiente con hallar en el nodo B y en el L. Y del otro lado, pues los elementos de fuerza cero serían los mismos. Tienen entonces el H y el F. Sí, si quería. Ahora es que me doy cuenta de eso, luego de haber hecho todo esto. Entonces sí. Sí, no hay ningún problema con hacerlo en desorden. Lo importante es tener en cuenta esa teoría. Si dos elementos son colineales, el tercer elemento será de fuerza cero, siempre y cuando no hayan fuerzas externas por aquí. Siempre y cuando no hayan fuerzas externas. Listo. Entonces, sigamos. Listo. El siguiente, lo que hice fue lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Aquí ya no podemos hablar de simetría porque las dos fuerzas están aplicadas en puntos diferentes. Entonces no podemos hacer eso de cortar por la mitad y sacar solamente los de la derecha o la de la izquierda. Aquí sí toca pues ir nodo por nodo. Por ejemplo, estos dos elementos del AD son colineales.
Entonces, ese sería de fuerza cero. El de A hasta C son colineales. Entonces, el tercero sería de fuerza cero. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza externa. Entonces, no crean que porque va diagonal, entonces ya ese no es de fuerza cero, no. No importa si va diagonal o es perpendicular, lo importante es que se cumple esa regla. Si los dos elementos son colineales, entonces el tercero es de fuerza cero. ¿Cómo es que se llama esa regla? No, no tiene un nombre, simplemente regla de si son colineales, el tercero es de fuerza cero. Si son colineales, entonces en este punto, por ejemplo, en el F, ahí ya no podemos aplicar eso porque ya hay una fuerza externa. Hay una fuerza externa, entonces ya ahí no podemos decir que hay un elemento de fuerza cero. Entonces ya ahí ya no podemos hacer nada. Bien, que ya no hay elementos colineales. Bien. Y del otro lado, ¿cómo sería? Si podemos empezar desde el inicio, desde el apoyo, y nos queda que, por ejemplo, aquí hay unos elementos colineales. ¿Sí? Entonces el tercero es de fuerza cero. ¿Qué otro? Pues el M, estos que están aquí son colineales. Entonces el tercero, que sería este, de fuerza cero. Bien. Entonces quedaría más o menos así. Aunque el ML también lo podríamos considerar como de fuerza cero. ¿Por qué? Porque yo diría que que el ML es de fuerza cero. Bueno, por lo siguiente. Miren que la fuerza en L va hacia arriba. Va hacia arriba. Bueno, hacia abajo. La fuerza que está en L es hacia abajo. Entonces nosotros tendríamos que hacer esta fuerza para contrarrestarlo. Bien. Esa fuerza ya no puede ser de fuerza cero porque no tiene elementos colineales. Y bueno, de pronto sí tiene el elemento colineal, pero, por ejemplo, este sería el elemento colineal en K, pero está esa fuerza. Entonces ya con esa fuerza ya no nos queda pues tan fácil decir que es de fuerza cero. O también sabes cómo lo puedes explicar, como para que quede un poco más claro, Sí, claro. que digamos, ya sabemos por lo que estamos hablando de la regla como del equilibrio, que pues M y N se cancelan, ¿no? O sea, ese elemento es de fuerza cero. Entonces, pues uno al deducir ese, al inferir ese que estaba muy fácil de ver, pues ya después toca tomar la imagen como si ese elemento no existiera. Entonces, pues se hace la misma regla que tú has dicho. Y pues Es correcto. y ahí ya Sí, también sabríamos que esa también toca cancelarla, el M. exacto. Si nosotros nos olvidamos del MN, nos queda la misma regla. La misma regla, pues, pero solamente con el LM. Bien, sí, exacto. Sí, esto de elementos de fuerza cero es un poco, sí, un poco tricky, pero porque depende mucho de la práctica y esas cosas. Y te iba a decir una cosita. Se estaba viendo tu respuesta y a mí me dieron todas igual, pero a mí se me hace que falta una, que falta IL. El Porque IL, IL, sí, porque hacemos lo mismo. Y J lo cancelamos, ¿no? sí, Pero si tú ves, entre H y K, entre exacto, H y marca K, sí. y toca cancelar también esa. Sí, a mí me A parece que pesar, también. a pesar de que tenga una fuerza en L.
Sí, porque la única que la va a contrarrestar sería como la componente en Y de esta Exacto, LK. Sí, esa es la que la va a exacto. contrarrestar. Sí, yo creo Exacto. que sí. Entonces, sí, Esa es uno la única dibuja, que... Y ya. De resto todo. claro. Sí, esto de elementos de fuerza cero depende mucho de la práctica que uno tenga. Entonces, sí, yo creo que agregamos el LI, bueno, el IL, y ya nos queda una respuesta más completa. IL. Listo. Entonces, si les parece, seguimos con el siguiente. Sí, de una. Vale. Entonces, con este lo que hice fue, pues, lo mismo, encontrar elementos colineales y ver si se cancela el tercer elemento. Bien. Por ejemplo, el nodo F, este es colineal. Entonces, el tercer elemento sería este que está aquí, el tercero. Entonces, ahí está el primero. ¿Dónde más? El CB. Sí, aquí hay una fuerza, aquí está colineal, entonces el tercer elemento es cero. Y siguiendo esa misma regla, si nos olvidamos de ese BC, nos queda otro tercer elemento que es el BF. Entonces este también se va. Bien. Entonces, si seguimos también, entonces nos queda que aquí hay otro elemento colineal, ¿sí? En D. Aquí hay otro elemento colineal, entonces el tercero será de fuerza cero. Y si nos olvidamos de ese, nos queda otro tercer elemento, ¿sí? O sea, si ustedes lo quitan tal cual, y lo ignoran, el DE, nos sigue quedando el elemento ese colineal, nos sigue quedando el elemento colineal y otro elemento. Entonces, ese DG también sería de fuerza cero. Bien, Confirmo. A mí también me da igual. Que todas las de adentro se anulaban. claro, sí, y creo que es lo que tiene sentido, pues, para la cerca. Exacto. Entonces, aquí lo difícil sería como buscar la forma de justificar eso, como para no decir que lo saqué al ojo, para no decir que lo saqué así por deducción, sino por análisis. Entonces, si les parece, seguimos. Sí, de una. Dale. Entonces, ya este es el punto 5. Aquí, bueno, ¿de dónde sale todo eso? Debe ser lo primero que ustedes se están preguntando. Esto pues sale del enunciado que nos dice, bueno, voy a borrar esto y les voy a explicar de dónde, cómo fue que lo saqué y por qué digo que está bien. Bueno, lo que nos dice, lo que nos dice el enunciado es que todos los elementos pesan 12 newtons, 12 kilonewtons, todos. Entonces uno le dibuja un peso a cada elemento. O sea, los apoyos, las reacciones y las articulaciones. Porque dice que todos los elementos tienen ese, ese peso. Bien. Luego que nos dicen, luego que nos dice que en los extremos de cada fuerza, hay una fuerza de W medios. ¿Sí? O sea que el peso se expresa con fuerzas en los extremos. Bueno, eso yo no lo entendí tanto, pero lo que yo entendí fue esto.
Pues si yo quiero saber el peso de la que está en la mitad, sí, este sería mi W. Voy a tomar este como mi W. Y si los elementos que están en los extremos son W medios, entonces la que está en el centro debe ser el doble. Bien, porque la que está en los extremos debe empezar la mitad de la que está en el centro. Eso es lo que yo le entendía al ejercicio, a lo que dice el enunciado. Entonces, nos queda que aquí sería 24. 24 y se cumple esa regla de que en los extremos el peso es W medios. ¿Sí? Y arriba, ¿cuál sería la fuerza que está en los extremos? Bueno, en los extremos hay 12. Bien, ¿cuál sería la mitad de 12? Sería 6. Bien, entonces lo que yo hice fue sumarle esos 6 a las que están arriba. Sería entonces 18 y 18. Bien, ¿por qué digo que eso está bien? Porque me tocó preguntarle a Nailet. Me tocó preguntarle a Nailet y me comentó que sí, que eso era lo que decía el ejercicio que tocaba hacer. De pronto yo no lo explico como es, pero sí, tienen la confianza de que es así. Y perdóname, ¿es 18 por qué? O sea, no Porque ya pesaba No. 12. Ya pesaba 12. Sí, Entonces, luego con la otra parte de que en los extremos el peso es la mitad, entonces sí, le saqué la mitad a 12 y, y se lo sumé. ok, ok. O sea, no podrías haber como dicho que en los puntos hay como W medios, ¿sí? De peso medios y ahora por cada esquina de eso es un medio. Entonces, por ejemplo, en A, ves que hay como dos esquinas. ¿Sí, sí me entiendes con esquinas? Dos Sí, sí, esquinas y más o como son menos. dos, entonces es W medios por dos. Entonces es solamente W. Fíjate que en B, entonces como en B hay tres esquinas, digo esquinas como los pedacitos del tubo, ¿no? Sí, Entonces, como hay tres esquinas, entonces ahí es tres veces W medios. ¿Sí? sí, ¿Se te da lo entiende? mismo. Te Ahora, dan en E, 18. fíjate que hay cuatro. Sí, 3 por 12 entre 2 18. Ok, sí, Y también ahora puede ser fíjate una que en buena E hay explicación. 4 W medios por 4 es 2. O sea, dos veces el peso. Pero el peso es 12. Entonces 24. Así. Sí, exactamente. Sí, esto también es como difícil de explicar, pero sí, pueden tener la confianza de que eso está bien así. Bien. Entonces, ¿luego qué dice? Luego qué dice. Sí, que hallemos cada elemento, determinar la fuerza en cada elemento. Aquí sí podemos hacerlo de la simetría, porque sí, la cercha es totalmente igual de un lado y el otro. Entonces, desde ya podemos decir que por la simetría de la cercha, el elemento, la fuerza AB es igual que la fuerza que hay en el elemento CD y que AE es el mismo que el ED y que el BE es el mismo que el CE. Bien, por la simetría y para ahorrarnos calcular ese poco de nodos. Entonces, sí, primero, como siempre, el equilibrio global para hallar las reacciones. Sí, para hallar las reacciones y obviamente teniendo en cuenta esos pesos que acabamos de hallar. Sí, la sumatoria de fuerzas en Y sería menos AY
Bueno, aquí, aquí un momento. Hmm. Aquí yo creo, bueno, aquí pueden colocar mm, bueno, aquí no sé por qué coloqué ese negativo aquí. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Despejando, este va para allá y este va para allá, ¿sí? Entonces queda más 84 menos dy. ¿Sí? Eso sería. Es decir, que estoy tomando la A en Y, la estoy tomando positiva, ¿sí? Para que contrarreste la fuerza que están hacia abajo. Entonces, las coloco, ¿sí? Hago ese despeje. Pero todavía tengo otra incógnita, entonces queda ahí. Luego, la sumatoria de fuerzas en X, como no hay más fuerzas en X, queda solamente la A en X. Y ese es 0, entonces, bien. Luego, hacemos sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en A, y sí, vamos a confirmar las distancias, a ver si no me equivoqué de nuevo. Sería 18 por 1.5. ¿Sí? La fuerza de 18 que está en el punto B por la mitad. El ejercicio dice que esas L valen 3. Entonces la mitad de 3, 1.5. Y la rotación sería horaria. Entonces es negativa. Bien, bueno, de hecho todas las que estén a la izquierda van a ser negativos, excepto la de Y, que va hacia arriba. Entonces, 24 por 3, ¿sí? 24 por la distancia perpendicular, que es 3. 18 por 4.5, ¿sí? Que sería 3 más 1.5. Bien. Y luego sería la otra de 12 por 6, que sería la que está en el punto D. Si el peso del elemento D sería 6 por la D en Y. Si toca tener en cuenta el peso del elemento y la reacción. ¿Sí? Entonces, si todo está bien, debería dar eso. La D y Y, porque ya solamente tenemos esa incógnita, nos queda pues 42. Y aquí pues dice, AY, bueno, tomando ya esta ecuación, tomando la ecuación esta, sería AY es igual entonces a menos sí, 84 menos 42. Sí, aquí la escribí bien, no sé qué pasó ahí. Y esa da 42. Y eso tiene sentido, porque recuerden que habíamos dicho que la septia es simétrica, entonces la misma reacción que hace A en Y va a ser la misma reacción que hace D. Entonces, esa es una forma como de justificarlo y no decir que las reacciones son iguales. Bien, entonces sí, necesito que me digan si hay algo raro o si seguimos. Yo creo que todo bien. Sí, yo también creo que todo bien. Sí, O sea, ahí pues. ya después cogiste, como ya sabes, ayer ya resuelves la deriva que teníamos en la sumatoria de Y para hallar de Y ahora, ¿sí? Bueno, al revés, ya hicimos la sumatoria de momentos para hallar dy y con esa hallamos la A en Y, ¿sí? Pero sí, eso fue lo que hicimos. Eso, perdón, qué pena. Sí, Entonces sí, cuando tengan más de una incógnita, sí, dejen la ecuación ahí y sigan con el protocolo normal, que sería pues
Ya habíamos hecho sumatoria de fuerzas en X, ya habíamos hecho sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, pues, momento. Bien. Ya teniendo eso, ya ahora sí podemos hacer el método de nodos. Bien. Listo. El método de nodos, pues, sería aquí. Ya tenemos las reacciones, tenemos el peso, dibujar todas las fuerzas y hallar ese ángulo. Esos ángulos se hallan fáciles ya con la geometría del problema, porque sabemos que cada lado mide lo mismo. Y si todos los lados miden lo mismo, entonces todos los ángulos deben medir lo mismo también. Es un triángulo escaleno, entonces todos los ángulos también van a ser iguales. Bien, por eso es que coloqué ahí el ángulo de Equilátero. 60. Equilátero es que todos los son iguales. ¿Cómo? Bueno, nada, solo que, pues, escaleno es que todos los ángulos son diferentes. Y aquí es equilátero que todos los ángulos internos son iguales. Exacto, sí. Bueno, y ya, sí. Todo, entonces ya haciendo un método de nodos, si solamente toca hacer sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y descomponer esa fuerza diagonal, ¿sí? Usando ese ángulo. Entonces, miren, aquí esta es como una de las grandes confusiones. Como yo había tomado la fuerza AB en compresión, bueno, no. Yo lo había tomado, espera. Mm, Fuerza AB por el seno de 60 más 42. Mm, Pero voy a ver si la tomé bien. Eso sería así. No, o tendría que ser así. Sí, tendría que ser así. Entonces, mm, bien, aquí, bueno, aquí pues, el problema es que no se ve tanto el menos que le coloqué ahí. Si yo le había colocado un menos, pero si estaba diciendo en dónde lo coloqué. Ahí está como pegadito. Bien, ahora sí. Si veía eso extraño, si la asumí bien, si la asumí de positivo, ¿por qué me dio así? Ahora sí, bueno. Yo asumí esta fuerza en compresión, ¿sí? Hacia adentro. La había asumido así. Y como me dio positivo en la sumatoria, entonces la dejo así. ¿Qué te iba a decir? Qué pena. Es que no se me cortó cuando la explicación del 60 grados, pues eso ya no lo da, no. No, no. A nosotros el problema nos dice que todos los lados, mira, L, todos esos lados miden 3. ¿Cuál es? Sí, 3. Sí. Todos los lados. Todas las separaciones entre los nodos. Entonces, como tenemos triángulos iguales, ¿sí? Todos los triángulos, ¿sí? Tienen sus lados tienen la misma medida. Sí. Y si en todos los lados miden iguales, entonces todos los ángulos deben medir lo mismo también. Ok, sí, 60 por 3. Entonces sería 60 por 3. Vale, vale. Exacto. Bien. Entonces sí, ahí está. Bien. Aquí pues, bueno, aquí un negativo. Se me pasó. Este menos. Este pasa al otro lado. Bueno, no. Este pasa al otro lado y queda positivo de una. ¿Sí? Y queda eso.
Ah, no, no, esperen. Aquí. Bueno, la sumatoria en X sería la fuerza. Voy a ver. ¿Esta dónde era? Nodo A. La fuerza AE. Ah, esta aquí me sobró. Sí. Bueno. La fuerza AE, yo la estoy tomando ahí positiva. La fuerza AE. Bien, en tensión. ¿Qué otra fuerza tengo en X? Sería la componente en X de la fuerza AB. Y aquí pues yo la tomé positiva, pero es negativa. Listo, aquí, un detallito. Sí, porque yo estoy diciendo que va hacia la izquierda. Bien. Entonces despejando, esto pasa al otro lado y queda eso. Sí. Entonces confirmamos el resultado. Sí, el resultado es el mismo, pero sí, positivo. Simplemente se me había ido ese más. Bien. Bueno, y ustedes también me ayudan a confirmar también si les parece que todo está bien. Bueno, repitamos. Tenemos este nodo, tenemos estas fuerzas, y ya para hacer el método de nodo simplemente hacemos sumatorias de fuerzas. Ya teniendo la fuerza AB descompuesta en X y Y. Entonces, la componente en Y de la fuerza AB iría hacia abajo, ¿sí? Tal cual como yo la asumí. Estaría hacia abajo. Si ustedes la asumen en sentido contrario, pues les va a dar negativo. Entonces, si hacemos el despeje de la fuerza AB, y queda entonces que la fuerza AB es 20 por raíz de 3. ¿Sí? Y luego la sumatoria de fuerzas en X, que sería la fuerza AE, está hacia la derecha, entonces es positiva, menos la fuerza AB, pero en X, sería entonces la magnitud de la fuerza que ya conocemos, ¿sí? Que es 20 por raíz de 3, por el coseno de 60. Y es negativa porque la estoy tomando hacia la izquierda. Bien. Y Entonces, lo único que yo tengo duda es, ambas no serían compresión. no, porque mira, la fuerza AE, que es la que estoy hallando con la sumatoria de fuerzas en X, yo la Sí, asumí positiva. Yo la asumí positiva. O sea, yo dije, yo la voy a colocar positiva. sí, O sí. sea, en tensión, saliendo del nodo. Bien. Ah, Entonces, vale. como Sí. me dio positiva, eso quiere decir que la asumí bien. O sea, que mi Ah, proposición era correcta. Entonces, no toca cambiarle de signo. y la otra, la de FAE, va para adentro. Va No, para no por eso. adentro porque yo la asumí hacia adentro. ¿Sí? Yo la asumí hacia adentro. Y como me dio positiva, eso no quiere decir que la fuerza va positiva. O sea, que va saliendo hacia No, no, arriba. confirma que por donde la habías puesto está bien. O si no, Exactamente. Es cambiarla. correcto. Vale. Entonces sí, ya no veo detallitos aquí. Y luego pasamos al nodo B. El nodo B hacemos exactamente lo mismo, ya pues teniendo en cuenta los ángulos y las fuerzas que hay ahí. Entonces sería el peso, que 18, ¿sí? Que ya teníamos el peso de ese elemento. Y las componentes, por ejemplo, esa fuerza, la fuerza de 20, a ver, bueno, ya teníamos, ¿cuál fuerza teníamos? La fuerza AB. Entonces, ya aquí pues reemplazamos esa fuerza B por 20 coseno, por 20 por 20 a raíz de 3. ¿Sí? Y como estamos haciendo sumatorias en Y, entonces
eso lo multiplicamos por el coseno, porque fíjense con el ángulo. El lado adyacente sería el coseno, sí, porque el ángulo está desde arriba, no desde abajo, como lo teníamos antes. Entonces toca tener cuidado con eso, si es coseno o seno. Bien. Y yo la estoy asumiendo en compresión. ¿Por qué? Porque arriba ya me había dado que era en compresión. Entonces, si aquí hace esto, entonces del otro lado debe hacer algo como esto. Y eso es lo que yo tengo en el nodo B, que está en compresión también. Listo. Por eso es que la coloco positiva. Luego, ¿qué otra fuerza tiene componente en Y? Esta otra, la fuerza BE, que toca multiplicarla también por el coseno de ese ángulo. Yo la estoy tomando negativa, sí, pero ya es por práctica y por proponerlo. Pero si ustedes la ponen positiva, no hay ningún problema. Solamente que al final le cambian la dirección y ya, porque les da negativo. Entonces, por eso es que la estoy colocando negativo así ya desde el principio. Bien, y como va saliendo, entonces la coloco en tensión. ¿Sí? Vean que ahí me dio positivo, eso quiere decir que la propuse bien. Y luego sumatoria de fuerzas en X. Una cosita nomás. Es Sí, que dime. pusiste ahí que la fuerza de BA era 20 raíz de 3, ¿no? Ah, sí, Pero, claro. pero en la sumatoria allá, ahí sí no lo pusiste. Exacto, raíz de 3 me faltó aquí. Y eso es lo Bien, que sacaste arriba, ¿no? En el, exacto. Sí, esa fue la B. 20 raíz de 3 sí, lo había colocado aquí también y aún así no lo vi. Bien, gracias. Y tranqui. bueno, ya aquí pues sería mm, sí, calcular el valor y hacerlo, pero sí, yo creo que esto se los voy a corregir, yo lo voy a corregir y se los mando en el PDF corregido, bien. Sí, a ver qué otro detalle hay. Ah, mira, y aquí en la sumatoria de fuerzas en X sí lo coloqué. Listo, entonces sí, yo lo corrijo el valor y se los mando. Bien. Entonces sí, si el proceso les parece bien, seguimos. Espérate. Sí, ahí ayúdenme a confirmar. Se los agradezco mucho. Ya, voy a mirar la sumatoria en X. Pues indudablemente la sumatoria en X también va diferente porque usabas el valor arriba de FB, ¿sí? Sí, exacto. Ahí toca modificar también ese 8 raíz de 3, ¿no? Por Exacto, la nueva. sí. ¿Por qué no Bueno, lo hacemos ya? sí, vamos a hacerlo ya a ver si fue solamente que no lo escribí, pero sí lo tuve en cuenta en el cálculo. Sí, hagámoslo ya mejor. A ver cuánto da. Bueno, aunque creo que en la calculadora va a dar el número decimal. Mejor lo voy a hacer con símbolo para ver si me da un número, sí, en términos Ah, de bueno. raíz de 3, que es un poco más exacto. 20 raíz de 3 por coseno de 30 menos x coseno de 30. Ya es mi osito. Ya terminaste el dibujo. Ya terminaste el dibujo, papá. Bueno, entonces, Me dio que es menos 13,86.
6. 13.86. Sí, esa es la solución decimal. Y la solución en reducida, sí, me da que es 8 raíz de 3. Entonces, sí, está bien el cálculo, pero no lo escribí. Ah, ok, solo te había quedado Ah, ok, listo. Sí, me da igual, 8 raíz de 3. Pero qué te iba a decir, es, creo que es algo, la respuesta es negativa, entonces quiere decir que va a ser el sentido como lo pusiste es al contrario. Ah, No, no, pero ahí me da positivo. ¿Sí les da positivo? Sí, a mí me da sí, positivo. da 20 raíz de 3 por coseno de 30, da 30 y 30 menos 18, pues Dado. 12. Pero fíjate, entonces mueves como hacia la derecha el FB y te da positivo. Entonces te queda 12 entre coseno de 30. Sí, sí. Creo que sí da bien. Sí, me da positivo, pues, en Simbolab, tomando todo igual. Entonces, Ah, no, sí, sí, ya listo. Sí, la había embarrado. No. en un signo. Bueno, sí, 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 entonces sí, está bien el proceso. Pero, bueno, sí, vale la pena revisar todos esos detalles. vale. Y bueno, en X, pues, lo mismo. En X sería lo mismo, aunque la fuerza BC, la fuerza BC, aquí yo la estoy tomando Negativa. negativa, ¿sí? Ahí yo la propuse negativa, pero es una incógnita. Bien. Y eso, pues, ¿subirías la grabación? Sí, claro, yo siempre subo la grabación, no te preocupes. Bien, entonces, ya si me da positiva es porque está correcta, entonces, sí, ayúdenme a confirmarlo y seguimos. Listo, ya la vi. Eso me dio 24.25. ¿Sí? Sí, creo que es lo mismo. 24.25 Uy, no. por raíz de 3. 44 raíz de 3. Me sale 88. 44 raíz de 3. Salió re diferente. Ok, Qué sí, raro. vamos a confirmarlo. Voy a hacerlo de nuevo en Symbolab. ¿Quién es la otra persona que está confirmando? Creo que es Herrera. A ver si a él le dio igual. Sí, voy a confirmar también, por si acaso. Vale. Menos X más 8 raíz de 3. Coseno de 30. Más 20 raíz de 3. Por seno de 30. Es igual a 0. Ah, sí, es que no es 44. Ah, muy tonto. Al- Es 14. mm, Es 14 raíz de 3. Creo que eso sí ya tiene más sentido con lo que tú hiciste. sí, ahora sí, 24.25. Sí, Efectivamente. es Vale, correcto, sí. Gracias. vale, tranqui. Eso. Bueno, ahora Entonces sí, sí, da igual y va a ser de compresión. es correcto. Entonces, sí, ya este es el método de nodos clásico. Y ya el Súper. resto, ya con eso, pues ya no toca hacer el nodo del centro, porque sí, esta misma ya la habíamos hecho, esta también ya también la habíamos hecho y las otras pues van a ser igual por simetría. Entonces ya podríamos dejar el ejercicio ahí. Bien, solamente con esos dos nodos ya salen todas las fuerzas. Entonces ya,
Hagamos el siguiente, el último, que es de Marcos. ¿Sí? Aquí en este punto, pues toca hacer lo mismo, pero sí, una especie de método de excepciones. Yo lo veo así, yo lo relacioné pues con el método de excepciones, pero separando elementos, no cortando, sino separando elementos. Entonces ahí nos pedían era este elemento de GDEF. Es el elemento que nos pedía. Entonces nosotros lo separamos de los demás. ¿Sí? Los separamos. Los separamos de estos y nos quedan unas fuerzas. ¿Sí? Pero primero el equilibrio global. ¿Sí? Aquí pues se hace sumatoria de momentos en H para hallar las reacciones. ¿Por qué? Aquí en G hay dos reacciones. ¿Sí? Una GY y una G en X. Y en la H hay una sola, ¿sí? Porque es una ruedita. Hay una sola. Listo. Entonces, hacemos sumatorias de momentos en G para que se me cancelen esas dos y me quede solamente la de H. Me queda entonces H por la distancia perpendicular, y aquí la dan que es 0.6. Luego, ¿qué otra fuerza hace momento? Pues las dos que nos dan aquí, la de 12 y la de 6. Sería 12 por 1, porque ¿sí? De aquí hasta acá hay 0.5, de aquí hasta acá es 0.5 también. Entonces sería 12 por 1. Y la de 6 sería 6 por 0.5. Y ya se despeja la H. Ya teniendo eso, Confirmo, yo también lo hice así. perfecto, gracias. Ya teniendo eso, pues sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Sí? Me queda entonces la G en Y más 25, que era la H, y aquí me dio negativo. Eso quiere decir que esta GY es hacia abajo. Entonces cambiémoslo. No va hacia arriba, sino hacia abajo. Listo. Y la fuerza en X, ¿sí? Sería 6 más 12 más la G en X, ¿sí? Ya no hay más fuerzas en X. Y aquí me dio 18, entonces va hacia el lado contrario, porque yo la había puesto positiva. Entonces va negativa. Va en sentido contrario. ¿Sí? Así quedarían las reacciones. Ya luego, como nos piden es el de G hasta D y de E hasta F, entonces nos centramos en eso y vemos qué fuerzas hay. ¿Sí? Aquí lo tengo. El miembro DEF, bueno, sería G, GDEF, sí, es el que nos piden. Y nos piden analizar las fuerzas en D y en E. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo mismo que en método de nodos, solamente que aquí pues toca hacer una sumatoria de momentos. Aquí dice momento en D, para que se me cancelen las fuerzas que hay en D, también para que se me cancele la fuerza de 6 y también esta que está aquí. ¿De dónde saqué este 10? Este 10 sería la E en X. ¿Sí? Pero yo estaba viendo que el problema no me daba porque me hacía falta un dato. ¿Sí? Y precisamente me hacía, si uno hace esa fuerza, ese análisis con ese montón de incógnitas, entonces se hace bastante complejo. De hecho, yo no pude hacerlo. Entonces, lo que hice para hallar otras fuerzas fue tomar otro elemento. ¿Sí? En vez de tomar ese, tomé fue el B, el H, EB. Tomé ese elemento para hallar las fuerzas en E. ¿Sí? De hecho, aquí lo tengo.
miembro HBE. ¿Sí? Y aquí dice sumatoria de fuerzas en B, sumatoria de fuerzas en B, para que se me cancelen las reacciones que hay en B. ¿Sí? Entonces me queda la E en X por 0.5. ¿Sí? Aquí esta distancia era 0.5 según el problema. Esta EY no me genera momento porque esta va en la misma línea de acción del nodo. Sí, yo la coloqué, yo la pinté afuera para que se vea, pero eso va adentro. Entonces, esa no genera momento porque va en la misma línea de acción del punto. Y la de 25 me genera un momento. Sería 25 por 0.2, que es la distancia, pues, que hay de aquí hasta el punto B. Bien, entonces, sí. Ahí con eso fue que hallé esa E en X. Si no, no me hubiese dado el problema, ¿sí? Porque ya teníamos muchas incógnitas. Por ejemplo, teníamos D en X, DY, EY y EX. O sea, hay 4 incógnitas. Y yo solamente tengo suma de momentos, suma de fuerzas en X y en Y. O sea, solamente tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Por eso fue que me vio obligado a encontrar esa fuerza E en X en otra parte, en otro elemento del marco. Entonces, sí, para que lo tengan en cuenta. Si tengo más ecuaciones, si tengo más incógnitas que las ecuaciones, entonces no se puede. Y bueno, ya teniendo eso, ya ahí sí pude hacer sumatoria de momentos y luego sumatoria de fuerzas. Y me dio, pues, esos resultados. Sumatoria de fuerzas en D sería, pues, la fuerza de 18 que genera un momento negativo, porque es horario, genera un momento así por la distancia, 0.5. La E en Y también es un momento negativo, entonces sería la E en Y por 0.8, que es esta distancia. Y vean que es 0.6 más 0.2 para llegar de G hasta B, entonces por eso lo sumé. Bien. Entonces ya ahí me dio la E en Y. Luego, sumatoria de fuerzas en Y sería la D en Y más la EY, que ya la acabamos, ya la encontramos, menos 25, que es la que está aquí. Bien. Entonces, por eso me queda así. Bien. Entonces, ya luego sumatoria de fuerzas en Y teniendo, si yo no hubiese sacado esa EX por afuera, por aparte, me hubiese quedado aquí la E en X. Sí, la E en X. Y entonces estuve ahí un buen rato tratando de solucionar eso porque sí, no podía hacer momentos en otra parte. Siempre me iban a quedar esas dos incógnitas. Por eso fue que me vio obligado a sacar esa E en X por aparte, en el otro miembro, sí, separando el otro miembro. Entonces ahí me queda el 10, sí, que había calculado por aparte. Y listo. Ese sería todo el reto. Bien. Agradezco mucho que me hayan estado pendientes de mis errores. Y por eso es bueno estudiar en grupo. Créanme que estudiar en grupo es la clave para avanzar. Yo creo que por eso fue que perdí estática por primera vez, porque quise hacer todo solo, absolutamente todo solo. Entonces, sí, creo que ese es el éxito de este tipo de materias está en trabajar en equipo. Sí, o sea, lo que ustedes no saben puede ser lo que yo sepa y lo que yo no sé puede ser lo que ustedes no saben y viceversa. Entonces, listo. Si les parece que está bien, lo Sí, dejamos hasta aquí. yo confirmo también eso, yo lo hice igualito, pues algunos resultados me dieron con signo diferente, pero pues por como yo lo planteé, ¿no? Claro. Sí, Pero, pero le pero igual cambiaste es, el signo y ya. sí, no, igual, cuando a uno le da diferente,
pues uno ya lo puede dejar ahí así, ¿no? O me toca en el gráfico también ponerme a cambiar la flecha, porque pues ahí ya se sabe que pues quedó mal puesta la flecha. No, yo creo que es mejor cambiar la flecha. Sí, es mejor cambiarla de una. Vean que si me da negativo, yo la cambio de una. Ok, ok. Sí, creo que es mejor, claro. Y bueno, entonces espero que les haya servido mucho. Sí, si tienen dudas, no duden en avisarme. Yo siempre estoy pendiente. Y ya pues ahora voy a convertir todo esto en PDF y se los mando. Vale, súper bien. Entonces, que tengas buena noche y sí, total, es mejor así socializar y comparar. Es correcto. Bueno, muchas gracias, chicos. Son los mejores. Bueno, Dale, Sebastián, muchas gracias.